Un momento. Muy bien, entonces ya se está grabando la sesión. Vamos a explicar un poco acerca de la doctora Vania Lice Rosas Quintana. Es abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresada de la maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Se ha desempeñado como fiscal adjunta provincial en el Distrito Fiscal de Lima Este. También se ha desempeñado como jueza especializada penal en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Actualmente se encuentra desempeñándose también como fiscal especializada en crimen organizado en el Distrito Fiscal de Lima. También se ha desempeñado como abogada de la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Entonces, vamos a comenzar con esta sesión, doctora Vania. Le voy a apoyar en proyectar las diapositivas. Si se puede ver, usted me indica y vamos avanzando con su ponencia. Muy bien, le Bien, escuchamos, doctora Vania. bien, gracias. Bueno, antes que todo, buenas noches con todos. Agradecer al doctor Sánchez, en este caso por la invitación. Es un gusto poder compartir esta noche con todos ustedes. Bien, empezamos. Como bien lo decía el doctor Sánchez, estamos iniciando con el módulo 3. Esto es, ya iniciamos con Derecho Procesal Penal, ¿no? A ver. Bien, en esta oportunidad voy a tocar el tema de la investigación preparatoria en el proceso penal común. Siguiente diapositiva, por favor. Antes que todo, y dado que estamos iniciando recién este módulo, considero que es necesario saber la estructura del proceso penal, específicamente en un proceso común, porque como bien tenemos conocimiento, también existen procesos especiales regulados en el Código Procesal Penal. Siendo así, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Allí podemos visualizar que efectivamente nuestro Código Procesal Penal, bueno, de nuevo, no es, creo, el término adecuado, es un código desde el 2004 y que está vigente pues en todo nuestro país, ¿no? Podemos advertir que el proceso común tiene tres etapas, fases. La investigación preparatoria, que está a cargo del fiscal, la etapa intermedia, que está a cargo del juez de investigación preparatoria, y la etapa de juzgamiento, que está a cargo del juez unipersonal o del juez penal o del juzgado penal colegiado, dependiendo en este caso de la pronosis de la pena, ¿no? Esto es, si estamos frente a una pena menor a 6 años, será pues competente el juez, el juzgado penal unipersonal, y si excede de estos años, ya será competencia de el juzgado penal colegiado, ¿no? Bien. Ahora, dentro de la investigación preparatoria, de la etapa de la investigación preparatoria, encontramos las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha. Esta investigación preparatoria, eh, ¿cuál es su función principal? Su función principal es de averiguar y obtener información. ¿Para qué? Para que posteriormente el fiscal, quien dirige esta etapa, pueda decidir si formula acusación o si formula sobreseimiento, ¿no? Entonces, una vez, si por ejemplo se formula un requerimiento de sobreseimiento, definitivamente, y si se cuenta, y si el juzgado de investigación preparatoria declara fundado este requerimiento, el proceso concluye, ¿no? Ahora, si es que el fiscal, pues, decide acusar, significa de que pues lo que se busca es llegar a un juicio oral y obtener pues una sentencia condenatoria, ¿no? Ya en este caso pues llegaríamos a la última fase, que es la fase estelar, y esto es el juicio oral, ¿no? La etapa intermedia y la etapa de juzgamiento ya posteriormente en su debida oportunidad también serán materia de ponencia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, pero
como ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál es la finalidad de la investigación preparatoria, ¿no? Yo considero, si bien es cierto, pues, que todos los juristas, ¿no? Y siempre nos mencionan, ¿no? Que la etapa estelar es la etapa del juicio oral. Sí, es verdad, es correcto, porque precisamente para que el juez o los jueces puedan emitir una sentencia, pues tiene que haber una actuación probatoria y eso se va a llevar a cabo en un juicio. Ahora, sí, es lo correcto, pero yo considero, bueno, en la corta experiencia que tengo, en que esta etapa es una etapa de vital importancia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, como fiscal no se hace una adecuada investigación preparatoria, no se dispone la realización de actos de investigación que sean que sean relevantes, que sean necesarios en tu investigación, definitivamente pues estamos frente a un caso que se va a caer o que de pronto pues puede ser objeto, porque recordemos que también existe la otra parte, que es la defensa del procesado, es un caso que no va a ser sólido y lamentablemente no va a tener un futuro. Y lo que se busca es de que precisamente se obtenga, pues, en el caso del Ministerio Público, ¿no? Se logre, pues, una sentencia condenatoria. Entonces, eso siempre trato yo de hacer hincapié. ¿Por qué? Porque si de pronto se realiza una investigación, pero no se han actuado todas las diligencias que sean necesarias, que sean imprescindibles y dependiendo en este caso del delito, lamentablemente los resultados a veces no son los óptimos, ¿no? Entonces, recordemos, y para empezar, en esta etapa, el Ministerio Público es un ente imparcial. Eso está establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la Constitución, nuestra Carta Magna. Entonces, el fiscal, como director de esta etapa, tiene la facultad, la obligación, diría yo, de reunir todos los elementos de convicción de cargo y de descargo, que te van a permitir, pues, decidir si se formula acusación o no. Y al mismo tiempo es una etapa que le va a permitir a la defensa, en este caso a la defensa del procesado, prepararse, ¿no? Porque recordemos que también es una etapa en la que, claro, el fiscal puede ordenar o disponer una serie de diligencias que para su criterio sean útiles, necesarias, pertinentes para esclarecer los hechos materia de investigación. Y para ello también se debe tener en cuenta, pues, y debe haber una participación activa por parte de los demás sujetos procesales, como es, por ejemplo, también la defensa del procesado. Es una etapa que tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. En esta etapa aún, el fiscal tiene que recabar toda la información, no como contrariamente a veces algunos abogados refieren, no, no, el fiscal únicamente toma en cuenta eh, este, eh, los elementos de convicción que puede ofrecer la parte agraviada. No, no es así. Como fiscal tenemos la obligación de poder evaluar todos los elementos de convicción que se presenten. Y si es que corresponde en su debida oportunidad archivar los actuados, pues se tendrá que archivar. Pero si corresponde formular acusación y, y llegar hasta juicio, ¿no? Pues se tendrá que actuar de esa forma, ¿no? Ahora, entonces, por ende, la finalidad de la investigación preparatoria, pues, es defender el resultado de nuestra investigación en la etapa intermedia, prepararnos, también todos los sujetos procesales, poder prepararnos ante un eventual juicio
oral y definitivamente evitar juicios innecesarios, pues, ¿no? Porque si no, si podemos advertir que no se cumple con todo, si no existen suficientes elementos de convicción que acrediten, pues, la responsabilidad, en este caso del investigado o procesado, definitivamente, pues, no vamos a formular un requerimiento acusatorio, sino todo lo contrario, un sobreseimiento, ¿no? Continuamos, por favor, doctor. La siguiente diapositiva. A ver, bien. Ahora, bien, como ya estaba siendo señalado también, eh, ¿quién dirige la investigación preparatoria? Bueno, el director de la investigación preparatoria es el fiscal, en este caso el Ministerio Público, representado en este caso por el fiscal. Eh, por lo que en este caso, pues el juez de investigación preparatoria ejerce una verdadera función, en este caso de ser un tercero entre las partes y de controlar la constitucionalidad de la actividad de la investigación, ¿no? Entonces, eso es todo aquí es donde se marca la diferencia, ¿no? El modelo procesal al anterior, porque definitivamente, pues, con el código anterior, el juez asumía ambos roles, ¿no? Y eso no es lo correcto, porque si el fiscal es quien investiga, reuniendo los elementos de convicción de cargo y de descargo, tiene que existir otro órgano que puede ejercer un control a esta labor que realiza el Ministerio Público. Y ello precisamente con la finalidad de poder salvaguardar también los derechos de todos los sujetos procesales, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, pero claro, nos preguntamos entonces, porque podemos advertir que en el proceso, durante todo el proceso penal, encontramos la participación de varios jueces, ¿no? Escuchamos el juez de investigación preparatoria, luego tenemos el juez unipersonal, juzgado unipersonal, colegiado. Pero bien, en esta etapa, quien va a participar, quien va a tener va a ejercer un control, es el juez de investigación preparatoria, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones que tiene el juez de investigación preparatoria dentro del Código Procesal Penal? El juez va a autorizar la constitución de las partes. Recordemos que precisamente en esta etapa de la investigación preparatoria es donde se puede solicitar la constitución, en este caso el agravado puede solicitar constituirse en actor civil. También va a resolver en este caso las solicitudes respecto al tercero civil responsable. Todo esto tiene que ser atendido por el juez de investigación preparatoria. También el juez de investigación preparatoria va a pronunciarse y va a dictar las medidas coercitivas, las medidas limitativas que puedan solicitarse, como por ejemplo la prisión preventiva, la comparecencia, ¿no? Entendemos que hay medidas de coerción tanto reales como personales, ¿no? Personales como la prisión preventiva, la comparecencia, y también se va a pronunciar respecto a estas medidas de coerción real como el embargo, ¿no? Todo esto se lleva a cabo en la investigación preparatoria con la finalidad de que, en el caso de las medidas de coerción personal, de poder asegurar la presencia del procesado investigado durante todo el proceso penal y en este caso respecto a las medidas de coerción real con la finalidad de asegurar el pago de una reparación civil, ¿no? Ahora, también el juez de investigación preparatoria se va a pronunciar respecto a las excepciones, cuestiones previas o prejudiciales que puedan deducirse durante esta etapa. También lleva a cabo los actos de prueba anticipada, ¿no? También eso está a cargo del juez de investigación preparatoria, lo cual suele ocurrir bastante en los delitos eh, contra la libertad sexual, sobre todo.
Y algo muy importante que es el controlar el cumplimiento de los plazos establecidos en el código. Este código, algo muy relevante, resaltante que tiene, es de que además de cautelar y respetar el derecho a la defensa que tiene todo investigado, procesado, eh, también remarca mucho el respecto a los plazos procesales. Es decir, ahora pues ya no podemos ver una investigación que pueda durar un tiempo indeterminado, ¿no? Toda investigación tiene un plazo, dependiendo si estamos frente a una investigación simple, o estamos frente a una investigación compleja o hasta de crimen organizado, ¿no? Entonces, todo este todo lo que ha sido detallado son funciones del juez de investigación preparatoria. Además, y no quiero dejar pasar por alto también, la ejecución de la sentencia. Todos sabemos que desde que el juez de investigación preparatoria culmina su labor hasta que emite el auto de enjuiciamiento. Una vez que emite el auto de enjuiciamiento, tiene que ordenar que se remita el mismo junto a todos los medios probatorios al juzgado penal, ya sea unipersonal o colegiado, para que se lleve a cabo el juicio. Y una vez que se dicta esta sentencia, pues regresa nuevamente al juzgado de investigación preparatoria para la ejecución de la sentencia, ¿no? Entonces, cumple también, pues, el juez de investigación preparatoria un rol bastante relevante en el proceso penal. Siguiente, por favor. Ya. Bien. Ahora, entonces, como les mencionaba, dentro de esta etapa de investigación preparatoria, etapa o fase de investigación preparatoria, tenemos las diligencias preliminares y tenemos una investigación preparatoria propiamente dicha. Pero, ¿en qué consiste las diligencias preliminares? Las diligencias preliminares, la finalidad de estas diligencias preliminares es practicar los actos urgentes e inaplazables que van a estar destinados a qué? A determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados dentro de los ámbitos de la ley. Ahora, ¿a qué nos referimos con actos urgentes e inaplazables? ¿No? Por ejemplo, eh, dependiendo del delito, sabemos las diligencias o las actuaciones que se tienen que realizar y hay algunos delitos en los cuales pues el tiempo es de vital importancia, ¿no? No vamos a comparar, por ejemplo, un delito de falsificación de documentos con un delito de violación sexual. Sabemos, ¿no? Por la experiencia en la práctica, que pues cuando se toma conocimiento de una presunta violación sexual, estos actos urgentes e inaplazables son de vital importancia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en una oportunidad em, de- un caso lamentable de una pequeña, una niñita, ¿no? Lamentablemente, que había sido em, víctima, pues, de este delito. Esta niñita, muy pequeña aún, eh, al pasar estos hechos, se asustó, ¿no? Tuvo un gran temor, ¿no? Como es lógico. No cuenta los hechos a su madre, pero su madre observa que hay un comportamiento diferente en la niña, en su estado emocional. Pero esta pequeña incluso ya se había duchado. Entonces, la señora se entera preguntándole a la pequeña por qué su comportamiento era extraño, ¿no? Se veía visiblemente mal la menor, ¿no? Entonces, la menor le cuenta a su mamá todo lo que había pasado, que había una persona que había llegado
una persona a la que era, era el compadre de estos señores, y que esta persona pues había cometido este acto tan repudiable, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Denunciaron todo. Lamentablemente la niña sí se había aseado todo, pero allí lo importante de estas diligencias, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la ayuda de la madre, gracias a que la madre actuó de forma diligente, ¿no? Porque de inmediato, a pesar de vivir en un pequeño caserío, este, hizo todo lo posible y pudo apersonarse a una comisaría, la más cercana, llegaron y precisamente aquí es, como una de las diligencias, pues, es poder indagar todos y practicar todas las diligencias urgentes, como por ejemplo, ¿cuáles? El examen de integridad sexual, ¿no? El examen de integridad sexual, a efectos también las muestras, en este caso se apersona también el personal de criminalística, se toman pues las pericias de biología forense, efectos de poder encontrar rastros de sangre, semen, u otros, u otros fluidos biológicos, ¿no? Afortunadamente, se reunieron todos los elementos de convicción, se dictó prisión preventiva contra esta persona, pero a pesar de todo esto, este sujeto persistía en su inocencia, incluso estando privado de su libertad, ¿no? Él decía que no había, que él no era el responsable, que él no había sido el único hombre que estaba en la casa, que había sido el padre de la niña, a pesar de que la niña los indicaba y todos los elementos de convicción que se tenían. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer allí? Debido a que esta persona no reconocía pues su responsabilidad, ¿no? Se hizo la pericia de la homologación de ADN y efectivamente se pudo comprobar que efectivamente esta persona pues había abusado sexualmente de esta niñita, ¿no? Gracias a Dios, afortunadamente sí se logró imponer una sentencia condenatoria a esta persona. Entonces, a lo que yo voy es, en estos delitos contra la libertad sexual y en lo que he podido advertir en mi corta experiencia, estos actos sí son de vital importancia. Si, por ejemplo, llega una agraviada y como usualmente sucede, chicas de, por ejemplo, 17, 18 años denuncian violación y señalan que no recuerdan lo que ha pasado, ¿no? Solo lo último que recuerdan es que han recibido una bebida que muchas veces el investigado les ha entregado. Entonces, lo vital aquí es practicar esos exámenes toxicológicos, efectos de poder indagar o determinar si es que esta persona ha estado se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Y la verdad es que son bastantes casos en los cuales se puede advertir que en su mayoría estas señoritas pues se encuentran bajo los efectos de algunas sustancias que las ponen pues y las convierten lamentablemente en presas fáciles para este tipo de sujetos, ¿no? Y es por eso la importancia de estos actos urgentes e inaplazables. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo dispongo esto en la investigación preparatoria propiamente dicha, eh, que se practique la pericia toxicológica, el examen toxicológico y todo lo demás en la agraviada? ¿Qué voy a ganar con esa diligencia ya en esta etapa de la investigación preparatoria? Lamentablemente son pericias que se tienen que practicar ya inmediatamente. Entonces, allí radica la importancia. ¿Qué pasa si yo no las he realizado en esta etapa de las diligencias preliminares desde el momento en el que la policía pone en conocimiento al fiscal, señor fiscal, tengo un detenido por presunta violación sexual? ¿Qué pasa si el fiscal no dispone esas diligencias en ese momento? Lamentablemente, el caso se puede perder. Lamentablemente, esto puede generar impunidad, ¿no?
Entonces, es por eso la importancia de estas diligencias. Ahora, si bien es cierto, el plazo que estaba establecido era de 20 días, primigeniamente se estableció y el código también lo establece, en las investigaciones siempre se puede ampliar hasta 60 días. Ahora, respecto a las investigaciones simples también y conforme a lo establecido en la Casación 2 del 2008 de la Libertad, se ha establecido pues y permite que estas diligencias, esta investigación preliminar em, puede ampliarse hasta un plazo que no sea superior a la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Como todos sabemos, la investigación preparatoria es de 120 días. Entonces, esto permite de que estas investigaciones, en los casos simples, puedan llegar incluso hasta los 120 días, ¿no? Ahora, pero así como tenemos investigaciones simples, también tenemos investigaciones complejas. Y conforme a lo establecido también en el artículo 342 del Código Procesal Penal, se deben cumplir ciertos requisitos o ciertos parámetros para poder considerar una investigación como compleja. No es que queda al simple arbitrio o discrecionalidad del fiscal, no. Se tiene que cumplir con lo establecido también en el artículo 342. Entonces, en este tipo de investigaciones donde por lo general se tiene que realizar un elevado número de pericias, diligencias, encontramos también un elevado número de investigados. Entonces, el plazo en estos casos es de 8 meses, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Ahora, una vez que se realiza la formalización, que se formaliza la investigación preparatoria. Una vez que vence este plazo, ¿no? El fiscal ya puede disponer, perdón, una vez que se concluye estas diligencias preliminares, que como lo mencionaba, incluso pueden ser hasta 120 días, en el caso de investigaciones simples, en esta etapa ya el fiscal va a poder disponer, si es que formaliza investigación preparatoria, ¿no? Y tiene que poner en conocimiento de esta formalización al juez de investigación preparatoria, o si por el contrario revisa los actados y dice, bueno, acá no se cumple, no puedo formalizar investigación preparatoria, ya agoté todas las diligencias que he podido considerar necesarias, oportunas, pertinentes. También he actuado las diligencias que resultan pertinentes y que pueden ser solicitadas por los demás sujetos procesales y pues puede disponer el archivo. Cuando el fiscal archiva en esta etapa, pues no lo tiene que presentar ante el juzgado de investigación preparatoria, definitivamente, ¿no? Pero si ya el fiscal decide formalizar investigación preparatoria y una vez que formalice investigación preparatoria y ya comunicó al juez de investigación preparatoria con esta disposición, si es que dispone el fiscal archivar los actuados, definitivamente tiene que poner en conocimiento al juez de investigación preparatoria y puede solicitar ya posteriormente un sobreseimiento, pero este sobreseimiento tiene que ser debidamente sustentado, fundamentado y tiene que ser un requerimiento que se presente ante el órgano jurisdiccional competente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder formalizar la investigación preparatoria? Cuando nosotros estamos en la investigación preliminar, en las diligencias preliminares, incluso muchas veces, a veces pasa esto, ¿no? No tenemos identificado plenamente al presunto responsable. Muchas veces llaman y denuncian y de pronto te pueden indicar un nombre, un apellido de esta persona, o bueno, ahora podemos observar que hay bastantes extranjeros en nuestro país
y lamentablemente a veces no se puede identificar con facilidad plenamente a estas personas, ¿no? Pero cuando tú decides o dispones formalizar investigación preparatoria, el responsable sí tiene que estar plenamente individualizado, ¿correcto? Entonces, para formalizar la investigación preparatoria, no simplemente, no, terminé, se me venció el plazo de las diligencias preliminares, se me pasó, no lo hice. Entonces voy a formalizar. No, eso no es lo correcto. Las diligencias tengo que realizarlas en ese plazo y solamente voy a formalizar si es que se cumplen con los requisitos que establece el código. Como por ejemplo, que exista por ejemplo, la existencia de indicios reveladores de la existencia de un delito. Si bien es cierto, obviamente no vamos a tener un grado de certeza porque eso únicamente se alcanza y se logra cuando se dicta una sentencia, pero sí tienen que haber eh, indicios reveladores de la existencia de un delito. Segundo, que la acción penal no haya prescrito. Tercero, que se haya individualizado plenamente el imputado y finalmente que se hayan satisfecho los requisitos de procedimiento, ¿no? Si es que fuera el caso, ¿no? Algo que lamentablemente a veces se presenta también es que a veces no se puede individualizar al imputado, ¿no? En ese sentido se tiene que agotar todos los mecanismos posibles, de pronto también y remitir también a la Policía Nacional. No olvidemos que si bien es cierto la investigación e incluso las diligencias preliminares se realizan por personal policial, siempre esta etapa va a ser conducida jurídicamente por el representante del Ministerio Público, ¿no? Entonces, y para ello, pues algunas diligencias que sí resulten necesarias se tienen que encomendar a la policía a efectos de lograr, por ejemplo, identificar plenamente al imputado. Lamentablemente yo sí he visto muchos casos y esto se presenta a veces cuando eh, domicilian, a veces de pronto viven a veces en cuartos alquilados, ¿no? Lamentablemente pasan estos hechos tan repudiables. Lamentablemente, pues viven en un piso, pueden vivir 4 o 5 familias y sí se presentan estos casos, ¿no? Entonces hay que siempre tratar de actuar con diligencia y tratar de agotar todos los mecanismos posibles para identificar plenamente al procesado. Y si, por ejemplo, corresponde solicitar una medida coercitiva, pues solicitarla, o si corresponde, pues que el investigado sea, valga la redundancia, continuar con la investigación preparatoria, pero él estando en libertad, pues también se procederá, pues, ¿no? Continuamos con la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué debe contener la disposición de formalización de la investigación preparatoria? Debe contener el nombre completo del imputado, debe contener los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación. Eso es muy importante porque a veces uno, cuando estás llevando tu investigación preparatoria, tienes que pensar un poco como juez y tienes que pensar un poco también como defensa. ¿En qué sentido? Los hechos deben ser claros, precisos, concretos. No se trata de cantidad, sino de calidad. Y si, por ejemplo, también, respecto a la tipificación, también, si es que corresponde indicar una tipificación alternativa, también consignarse. ¿Por qué? Porque de pronto, como si yo no indico, pues no señalo bien los hechos tampoco, cómo la otra persona o cómo el procesado va a poder ejercer su derecho a la defensa. Entonces, eso es algo también muy importante. El nombre del agraviado, si fuera posible, ¿no? Las diligencias que de inmediato se deben actuar. Cabe precisar que
las diligencias no se pueden repetir. Entonces, lo que sí se puede hacer es ampliar, porque, por ejemplo, yo no puedo practicar, si he expuesto practicar una pericia determinada en las diligencias preliminares, yo no puedo volver a disponer que se practique nuevamente esa pericia. Lo que puedo solicitar en todo caso es una aclaración, una ampliación, pero no puedo solicitar porque las diligencias son irrepetibles. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. Muchas veces, a veces los investigados en una primera etapa deciden guardar silencio. Sin embargo, después sí solicitan, ¿no? Solicito rendir mi declaración. Entonces, pero bueno, ya en ese caso, pues, se está ampliando la declaración porque recordemos, pues, que ya se le ha recibido en una primera oportunidad y bueno, ha ejercido su derecho, que es totalmente válido. Sin embargo, pues ya estamos hablando de una ampliación. Siguiente, por favor. Ahora, nuestro código también regula eh, los actos especiales de investigación, ¿no? Allí, por ejemplo, encontramos, ¿no?, la pericia médico-legal, el reconocimiento médico-legal, que es una pericia que nos va a poder determinar, nos va a permitir demostrar si es que en este caso el peritado presenta lesiones, lesiones corporales, ¿no? Esto se señala si presenta lesiones, se señalan los días de incapacidad, ¿no? O si es que también, pues, la víctima ha sido o ha sufrido algún tipo de agresión sexual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la pericia de alcoholemia, ¿no? También, o sea, que es la pericia de dosaje etílico y que permite, pues, determinar el grado de alcohol en la sangre. La pericia toxicológica, pericia que también es realizada, que también es urgente, inaplazable y que es realizada al momento de la intervención, con la finalidad de poder determinar si por ejemplo, el imputado estaba bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? Así como de alguna droga tóxica u otro tipo de sustancia, y de igual forma en el caso de las agraviadas, como les mencionaba, sobre todo también en este caso de los delitos a veces de violación, estado de inconsciencia, y todo lo demás, ¿no? La pericia de absorción atómica, ¿no?, que también se realiza cuando se presenta también un caso por tenencia ilegal de armas. La pericia grafotécnica, que por ejemplo te permite pues determinar la autenticidad, si es que efectivamente pues en este caso, sobre todo se presentan los delitos de falsificación de documentos y demás, ¿no? Que nos va a poder determinar la autenticidad o la falsedad de algún documento, un título, una firma para documentos, ¿no? La pericia de absorción atómica, la pericia de balística forense también, que la pericia de balística forense, ¿no? Y estas y demás pericias que la verdad se tienen que evaluar dependiendo también del caso en concreto y teniendo en cuenta también si es que estamos pues frente a un delito flagrante, pues, ¿no? Porque si, por ejemplo, bueno, depende mucho también del criterio y del caso en concreto, ¿no? Como se señalaba, pues la pericia balística forense, ¿no? Que en la cual pues se va a analizar qué tipo de arma se ha utilizado, ¿no? Es necesario también recabar el informe de la DICAMEC a efectos de poder determinar si la misma cuenta con la respectiva licencia y la identidad de la persona autorizada, ¿no? También que se presenta en estos casos de uso, porte, tenencia ilegal de armas. Siguiente, por favor.
Bien, bien. Al, sí, a ver. No, antes, sí, sí, está bien allí, doctor, gracias. La pregunta, ¿no? Se dice, ¿no? Si se puede solicitar la realización de diligencias en esta etapa, claro, ¿no? Como lo señalaba, ¿no? Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimaren conducentes. A veces en la práctica podemos observar. Em, a ver, yo entiendo a veces este, el ímpetu que tienen a veces algunos colegas abogados que son muy incisivos, ¿no? Pero a veces solicitan diligencias que no son diligencias conducentes en un determinado caso, ¿no? Entonces, como fiscal, uno tiene que evaluar de que las diligencias que está solicitando las partes sí sean necesarias para esclarecer los hechos materia de investigación. No puede ser, por ejemplo, por ejemplo, no estamos frente a un delito de falsificación de documentos, ¿no? Y no puede solicitar la defensa que se practique, pues, una pericia de, qué sé yo, una pericia toxicológica. Aunque ustedes no lo crean, a veces sí me ha pasado que solicitan o sea, actuaciones que no guardan ningún tipo de relación, ¿no? Y se quejan, ¿no? A veces, piensan, a veces, la defensa a veces piensa que el fiscal es su enemigo. No, y eso no es así, o sea, el fiscal es un ente imparcial, simplemente investigas, pero obviamente tienes que disponer qué actuaciones sean necesarias. No voy a disponer que se realice una actuación que no me aporta nada en mi caso, ¿no? Porque recordemos que ya desde allí uno vas construyendo, ¿no? Tu teoría del caso poco a poco, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Siempre solicitar, si es que estamos desde el otro lado de la defensa, solicitar aquellas actuaciones, pero que sí sean conducentes, ¿no? Eh, este, em, para la presente investigación, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. A ver, ahí tenemos un pequeño cuadro, ¿no? De la investigación preliminar, ¿no? La investigación preliminar, como sabemos, se inicia con una denuncia, ¿no? Por lo general es una denuncia. También se puede aperturar una investigación preliminar de oficio porque se puede tomar conocimiento a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, que también pasa, pero por lo general siempre es a raíz de una denuncia, porque mayormente puede ir las propias agraviadas o, por ejemplo, algún familiar, o muchas veces también, a veces cuando pasan estas discusiones, en los casos de agresiones contra las mujeres, em, el propio serenazgo, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, los vecinos escuchan, pues, este tipo de agresiones y llaman a la policía o llaman al serenazgo y es así como se toma conocimiento. Desde ahí iniciamos, ¿no? Entonces, conforme a lo establecido en el artículo 330, se establecen primero las diligencias preliminares, que son aquellas pues en las que se van a realizar todos aquellos actos de investigación que sean urgentes e inaplazables, como ya también lo he mencionado, ¿no? 20 días, hasta 60 días, o hasta 120 días que puede llevarse a cabo. Ahora, una vez que tenemos que ya se han agotado mis diligencias preliminares, ya he llegado a mis 120 días, ¿no? Qué sé yo, en una investigación simple, entonces yo tengo que evaluar y allí es donde el fiscal tiene que calificar,
¿no? Tiene que calificar conforme a lo establecido en el artículo 336 y va a disponer si va a formalizar investigación preparatoria, si va a archivar la investigación o si va a haber una reserva o va a reservar provisionalmente, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el fiscal archiva la investigación preliminar en esa primera etapa, ¿no? Antes de formalizar. Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ¿por qué motivos puede archivar la investigación preliminar el fiscal? Puede archivarlo porque el hecho denunciado no constituye delito, porque no es justiciable penalmente, quizás, porque ha incurrido en una causa de extinción de la acción penal, o porque, y por lo general, la verdad, bueno, en mi experiencia, sobre todo se presenta mucho el inciso D, ¿no? Porque el hecho denunciado carece de indicios reveladores de la existencia de un delito. Primero tenemos que tener en cuenta si es que de todo lo que yo tengo, lo que he recabado, tengo suficientes elementos que sí me acreditan que sí se ha presentado, se habría cometido un ilícito penal. Ahora, si es que se ha cometido el ilícito penal, si es que puede ser, o qué grado de vínculo, o cómo vinculo al procesado, al investigado con este delito. Ahora, si es que no cuento con estos elementos de convicción, porque cabe precisar que a veces, y lamentablemente sí se presenta muchas veces, ¿no? A veces las agraviadas van, denuncian y después no se aparecen. El fiscal, la policía les notifica una, dos, tres veces, remiten al fiscal. La fiscalía les notifica. A veces hasta las llamamos por teléfono. Se molestan porque uno les llama por teléfono, ¿no? Y se desaparecen. Ya no llegan, o a veces, efectivamente eso, ¿no? Se presenta eso sobre todo. Entonces, ¿qué pasa cuando la parte agraviada no colabora con la fiscalía? ¿No? No colabora con la fiscalía y, como bien sabemos, la investigación no vamos a continuarla de forma indefinida, porque si no también estamos vulnerando un derecho, el derecho al plazo razonable que está consagrado también en la Constitución, y por lo cual, pues, y lógicamente no pueden haber investigaciones pues que duren de forma indefinida, ¿no? Porque ya se vulnera el derecho también del procesado, del investigado. Entonces, ¿qué pasa en esos casos si ya nosotros hemos agotado? Y la verdad es que muchos casos también, ¿no? Sobre todo en estos delitos de violación sexual, lamentablemente se presenta a veces, se les cita para que en este caso a los progenitores no concurren. También se les cita para la entrevista en cámara Gesell, ¿no? Como prueba anticipada, tampoco concurren ahora. ¿Y qué pasa en estos delitos de violación sexual o contra la libertad sexual en forma general? Cuando las menores sobre todo cuando las agraviadas son menores, ¿no? Porque cuando las agraviadas son mayores de edad, si bien es cierto, la ley 3036-4 establece que deben declarar mediante entrevista en cámara Gesell y como prueba anticipada, sin embargo, se podría manejar, ¿no? Porque eso ya entra allí a tallar el criterio del fiscal, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos, y me ha pasado, menores, ¿no? Sí o sí se tiene que realizar como prueba anticipada. En el distrito fiscal donde yo laboraba, por ejemplo, estos requerimientos te programaban, cámara Gesell, el juzgado lo presentabas, qué sé yo, hoy, y te programaban dentro de 5 o 6 meses la prueba anticipada, ¿no? Entonces, a veces
uno trata de agotar todos los medios, hasta muchas veces uno los llama directamente a los padres, a los progenitores o a los tutores de estos menores, ¿no? Solicitas apoyo de UDAVIT, de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, también apoyo al Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero lamentablemente no concurren. ¿Qué pasa ahí en esos casos? Lamentablemente a veces en esos casos sí tenemos que dejar constancia de que se ha agotado con todos, se ha agotado de mil formas con la finalidad de que los agraviados o presuntos agraviados puedan concurrir. Pero si lamentablemente no concurren, es por ese motivo que muchas veces en estos casos, y por lo general, eh, se tienen que archivar las investigaciones por falta, pues, de indicios reveladores de la existencia de un delito. Yo no puedo continuar un caso si, por ejemplo, el agraviado, porque estos son delitos que se cometen en la clandestinidad. No es como un delito, un robo, un hurto que se comete a vista y paciencia de todo el mundo o en la calle, o puedo recabar cámaras de videovigilancia. No, estos delitos se producen en la clandestinidad a veces y muchas veces el único testigo es la agraviada. Entonces, es por eso la necesidad de que, es por ello la necesidad de que se traten de agotar todos los medios posibles en el plan, dentro del plazo y siempre tratar de mantener una comunicación eh, con el agraviado, si es una menor de edad, con sus representantes, sus progenitores o sus tutores, precisamente y con la finalidad de que pues no se tenga que archivar por precisamente por este literal, ¿no? Por la falta de elementos de convicción, ¿no? Ahora, emito esa disposición de archivo, ¿no? De no proceder, continuar de no proceder, formalizar la investigación preparatoria, que es la disposición que se emite, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso, el agraviado, bueno, esta disposición que vale recalcar que se tiene que notificar pues al denunciante, al agraviado, al denunciado, ¿no? Se tienen 5 días hábiles para poder apelar, o como lo establece expresamente el código, elevación de actuados, ¿no? Elevar los actuados al superior. Se tienen 5 días. ¿No? Ahora, una vez que pasan estos 5 días y sí se ha apelado, pues esta disposición se elevan los actuados y ya la Fiscalía Superior a su vez tiene el plazo de 5 días para resolver. ¿Para resolver en qué sentido? Y conforme lo establece en el código, puede confirmar esa decisión que ha emitido la Fiscalía Provincial o puede ordenar que se formalice la investigación, o como lo establece el código, o puede disponer según corresponda. ¿Por qué? Porque también muchas veces en estos casos, ¿qué hace la Fiscalía Superior? Directamente no dispone que se formalice la investigación preparatoria, pero si considera que, por ejemplo, no se ha agotado todo, a veces y muchas veces disponen que se amplíe la investigación por 30 días, que se agoten determinadas diligencias y que, bueno, ya una vez cumplidas esas diligencias, el fiscal emita pronunciamiento, ¿no? Entonces, eso es el procedimiento. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, como se señalaba, ¿no? Ya en la investigación preparatoria, propiamente dicha, ¿no? Para ello se tiene que haber indicios reveladores de la existencia de un delito, se tiene que verificar que efectivamente la acción penal no haya prescrito, se ha individualizado al imputado, no voy a decir solamente contra Juan Pérez, ¿no? Juan Jerónimo Pérez Quevedo, identificado con DNI, edad, lugar de nacimiento, todos esos datos para identificar plenamente a una persona, ¿no? Y satisfacer los requisitos de procedibilidad, ¿no? Se formaliza la investigación preparatoria,
En esta disposición se va a ordenar realizar diligencias, actuaciones para recabar los medios probatorios de cargo y de descargo. O sea, todavía en esta etapa, el fiscal es un ente imparcial, ni agraviado, ni procesado, ni investigado. Es un ente simplemente imparcial. Una vez que agota todas estas diligencias, va a concluir la investigación preparatoria. Ahora, esta investigación preparatoria se va a concluir. El fiscal, si por ejemplo ya agotó, ya recabó todos los elementos, todas las diligencias, elementos de convicción que considera pertinentes, y esto lo ha logrado hacer antes de que venzan los 120 días de la investigación preparatoria común para casos simples, ¿puede concluir la investigación preparatoria? Sí, sí lo puede concluir porque ya ha cumplido con su objeto, porque ya ha recabado todo, entonces lo concluye y lo concluye o también puede de pronto también concluir la investigación por vencimiento del plazo, ¿no? Que como bien sabemos, ¿no? Y como está en el cuadrito que estoy adjuntando, ¿no? Adjunto ahí los plazos para los casos simples, complejos y de criminalidad organizada, ¿no? Para los casos simples, la investigación preparatoria es de 120 días, que puede ser prorrogada por 60 días más. Para las investigaciones complejas y de conformidad que se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 342 del Código Procesal Penal, también es de 8 meses y que puede ser prorrogado por 8 meses más. En los casos de criminalidad organizada, dada pues la naturaleza en sí de los casos en donde pues son organizaciones criminales, dada la magnitud y el número elevado de actuaciones que tienen que realizarse, pues el plazo de 36 más meses que puede ser prorrogado por 36 meses más. Cabe precisar que tanto en los procesos, en las investigaciones complejas y de criminalidad organizada, cuando hablamos de la prórroga de 8 meses y 36 meses, sí tiene que solicitarse al juez de investigación preparatoria. Siguiente, por favor. Bien, ahora, como se mencionaba, y ya estamos llegando casi a la última parte, ¿no? Em, Efectivamente, se presenta la conclusión de la investigación preparatoria y ya después de eso, el fiscal pues tiene el plazo de 15 días para poder decidir si formula acusación o si presenta su requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Ahora, otro tema muy importante que se ve, que se advierte siempre en la práctica es la famosa tutela de derechos, ¿no? La famosa tutela de derechos que siempre, bueno, por lo general siempre es presentada, pues, ¿no? Por los sujetos procesales, por la defensa del procesado. Pero, ¿qué entendemos por la tutela de derechos? Es un mecanismo de defensa de carácter procesal que regula el Código Procesal, el cual tiene como finalidad la protección, el resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos en la Constitución y en la ley, ¿no? Es un instrumento procesal mediante el cual el imputado defiende sus derechos fundamentales en la primera etapa del proceso penal. Así es. Siguiente, por favor. Bien. Eh, ¿Cuándo interponemos una tutela de derechos? A ver. eh, este código es un código bastante garantista, ¿no? Eso ya lo hemos podido advertir en la práctica. Y al ser un código bastante garantista, establece en el artículo 71 los derechos del imputado. Específicamente, y señala expresamente en el inciso 4, ¿no? Dice, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares
o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas, de derechos indebidos o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de investigación preparatoria o juez de garantías para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud se resolverá inmediatamente previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Efectivamente, esta audiencia de tutela de derechos y la interponemos es cuando se vulneran los derechos y conforme lo establecido en la casación 136 del 2013 de Tacna, se ha señalado pues que la audiencia de tutela de derechos es instada a efectos de debatir la afectación de los derechos del imputado dispuestos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos establece el artículo 71? Nos señala lo siguiente, ¿no? El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias hasta la culminación del proceso, ¿no? Nos señala en el inciso 2, los jueces, los fiscales, la policía deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a qué, a conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, a designar una persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. Tiene derecho a ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Tiene derecho también a abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, a que su abogado esté presente en su declaración y en todas las diligencias, a que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios, y a ser examinado por un médico legista. El inciso 2 del artículo 71 establece una serie de derechos y señala expresamente, obliga en realidad al fiscal, a los jueces, a la policía, que deben hacer cumplir de manera, deben poner, hacer saber, poner en conocimiento al imputado de estos derechos que tienen, ¿no? Y caso contrario, pues establece el inciso 4 que el procesado, en este caso, puede recurrir al juez de investigación preparatoria en vía de tutela, ¿no? Ahora, em, ¿cuándo lo interponemos? Según lo establecido en el código, indica diligencias preliminares y en la investigación preparatoria. Ah, ya, pero ¿qué pasa? Y a veces sucede, aunque a ustedes les parezca poco creíble, se presentan también casos en donde ya estamos en etapa intermedia e interponen tutela de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Definitivamente, pues ya eso es improcedente, pues ya estamos, claramente el código lo expresa. Sin embargo, pues aunque parezca, aunque parezca poco creíble, aún se presentan, ¿no? Pero entiéndase, o sea, si el código me expresa en las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, ¿qué me deja entrever allí? De que eso se aplica en un proceso común, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, em, el fiscal en ese caso agotó sus diligencias preliminares y presentó su acusación directa? Es decir, se saltó la investigación preparatoria. Ustedes se preguntarán, pero ¿en qué etapa? Entonces, ¿en qué momento el procesado puede solicitar tutela de derechos?
Por eso es que el acuerdo plenario 4 del 2010 establece estos casos en los que, por ejemplo, se puede presentar una acusación directa. Si se presenta una acusación directa y te has saltado esa etapa de investigación preparatoria, puede ser presentado pues ya en la etapa intermedia una tutela de derechos porque si bien es cierto, el inciso 4 del artículo 71 señala expresamente en qué etapa, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta el derecho del procesado y que efectivamente si no se ha contado con esta etapa de investigación preparatoria, se tiene que dejar a salvo también sus derechos, ¿no? Ahora, algo también muy importante y que también se debe tener en cuenta y por ende lo que entendemos y lo que podemos deducir también de este artículo, de este inciso, es de que la tutela ya no se podrá presentar en las demás etapas procesales, por ejemplo, en la etapa intermedia o, por ejemplo, en el juzgamiento, en la ejecución de sentencia, ya no puede ser presentada. Ahora, tal vez una interrogante puede surgir, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el abogado, el investigado presenta su tutela de derechos, ¿no? Interpone su tutela de derechos el día de hoy? Y el día de hoy, el fiscal ha emitido la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. ¿Qué pasa en esos casos? También ya concluyó la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, en ese caso tampoco eh, podría presentarse, pues, esta medida. Ahora, este acuerdo plenario 4 del 2010 también es muy importante porque, por lo siguiente, porque también debemos tener en cuenta, y a veces muchos abogados suelen confundir este tema, no podemos dejar pasar eh, por alto y pasamos a la siguiente diapositiva, si mal no recuerdo si está. Debemos tener en cuenta, exacto, ahí estaba el plazo para poder interponer la tutela de derechos, ¿no? ¿Existe un plazo para poder? No, antes, por favor, ahí está bien, doctor, gracias. ¿Existe un plazo para interponer la tutela de derechos? Claro, sí, porque el imputado solamente podrá solicitarla durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria propiamente dicha, por ende no podrá ser solicitada en las demás etapas. ¿Cuál es la excepción? En la etapa intermedia, pero cuando se ha formulado una acusación directa. Siguiente, por favor. No, allí nos detenemos un momento. Bueno, a ver, no, a lo que quería mencionarles es lo siguiente. En la práctica podemos advertir también de que muchos abogados confunden la tutela de derechos con control de plazos. Y no debemos confundirlo. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que la tutela de derechos tiene un carácter residual y conforme a lo establecido en el Acuerdo Plenario 4 del 2010, es decir, ¿qué significa que tiene un carácter residual? Que va a operar siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación por un derecho afectado, puesto que solamente se pueden cuestionar los requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71, numeral 1 al 3 del nuevo Código Procesal Penal. Muchos abogados a veces solicitan una tutela de derechos cuando lo que están cuestionando es un control de plazos, ¿no? Entonces, no podemos confundir estos temas porque si efectivamente, bueno, qué sé yo, y a veces se presenta lamentablemente que el fiscal ha cumplido con la investigación preparatoria, se venció el plazo
El abogado, la defensa solicita, ¿no?, que se concluya la investigación al fiscal por vencimiento del plazo. Sin embargo, el fiscal continúa, ¿no? Llega al juzgado y presenta, pues, lo presenta como tutela, pero en realidad en estos casos lo que se debe solicitar es simplemente un control de plazos, porque si bien es cierto, y el único argumento aquí es, señor juez, el señor fiscal emitió la disposición número 1 de fecha tal en la cual la formalizó la investigación preparatoria, después prorrogó, emitió la disposición número 2, prorrogando la investigación preparatoria por tal plazo, este plazo ya venció en tal fecha, no se cumplió, ok, pero eso se va a tramitar propiamente y se lleva a cabo ante el JIP como una audiencia de control de plazos, pero no debemos confundirlo, ¿no? A veces algunos abogados tienden a confundir estas dos instituciones jurídicas. Sin embargo, no debemos dejar pasar por alto el carácter residual que tiene, pues, la tutela. Bien, como también se me ha designado, ¿no?, este, el tema también de las excepciones, específicamente la excepción de improcedencia de acción. Este ya es el último tema, el último punto que voy a tocar. Bien, a ver, las excepciones están reguladas, como tenemos conocimiento, en el artículo 6, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal. El código regula estas 5 excepciones, ¿no? La excepción de naturaleza de juicio, la excepción de improcedencia de acción, de cosa juzgada, amnistía y prescripción. La excepción de naturaleza de juicio simple y llanamente es una excepción que va a generar una dilación justificada del proceso, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero, ¿qué pasa con la excepción de improcedencia de acción, de cosa juzgada, amnistía y prescripción? Si, por ejemplo, deducen una excepción de cosa juzgada y el juez lo declara fundado, ¿voy a poder continuar con ese proceso? No, ¿verdad? Porque estas excepciones son perentorias, concluyen el proceso. En este caso, el juez dispone el archivo, el sobreseimiento del proceso. Y estando pues dentro todavía de la investigación preparatoria, van a ser resueltas por el JIP. Ahora, pero ustedes se preguntarán, o sea, pero estas excepciones, ¿quién resuelve estas excepciones? Igual, de igual forma, pues también son resueltas por el juez de investigación preparatoria, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué son las excepciones? Las excepciones son muy importantes. Este, ¿Por qué? Porque son expresiones negativas de los presupuestos procesales, pues se oponen al ejercicio de la acción penal sustentados en la ausencia de alguno de los presupuestos, pues de verificarse dichas ausencias, la subsistencia de un proceso penal se hace innecesaria. Las excepciones son medios técnicos de defensa que buscan cuestionar la legitimidad y la permanencia del proceso penal por el no cumplimiento de los requisitos o presupuestos procesales. O sea, las excepciones no van a entrar a detallar y no buscan esclarecer o llegar a la verdad, no. Las excepciones únicamente van a partir y van a cuestionar qué cosa, la legitimidad, la permanencia del proceso penal. ¿Por qué? Por el incumplimiento de los presupuestos procesales, ¿no? Ahora, dentro de estas excepciones, tenemos la excepción de improcedencia de acción. Allí falta completar eso, ¿no? ¿Y en qué consiste esta excepción? Es una excepción, es un medio técnico de defensa de naturaleza perentoria, como ya lo señalaba, cuya finalidad eh, es concluir o imposibilitar
o imposibilitar la investigación fiscal y con ello la continuación de un proceso penal donde lo fundamental es impedir la subsistencia de casos penales que carecen de diversos elementos constitutivos para su configuración, de modo que anula la acción del ente persecutor del delito. Ahora, pero ¿en qué momento podemos deducir estas excepciones? Estas excepciones se deducen en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia. Ahora, pero ustedes se preguntarán, pero específicamente ¿en qué momento? A ver, es que precisamente los insumos para yo poder deducir una excepción de improcedencia de acción, ¿cuál va a ser mi insumo si yo estoy en la etapa de investigación preparatoria? La disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Cuál va a ser mi insumo para yo poder deducir una excepción en la etapa intermedia? El requerimiento acusatorio. Conforme a lo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, numeral 1, literal B, si no me equivoco, que nos establece que cuando el fiscal presenta su requerimiento acusatorio, el juzgado va a correr traslado a los sujetos procesales con dicho requerimiento por el plazo de 10 días. ¿Para qué? Para que puedan, pues, presentar, en este caso, si lo consideran, deducir incluso excepciones. Eso está señalado. ¿Qué pasa si se exceden los 10 días? ¿No? Precluyó. Precluyó, ya no hay en ese sentido el código es bastante claro y preciso, ¿no? Entonces, a veces te pueden deducir estas excepciones en la investigación preparatoria, ¿no? ¿Qué hace el juez? Tiene que convocar a una audiencia, escuchar a las partes. ¿Quién está ofreciendo, quién está deduciendo esta excepción? Por su mayoría, en la mayoría de los casos, casi siempre va a ser la defensa del procesado. Escuchamos a la defensa del procesado. En ese caso, el fiscal va a tener que exhibir la carpeta fiscal para poder verificar si es que efectivamente, pues, corresponde o no, pues, declarar fundado lo solicitado por la defensa, ¿no? Y ya en la etapa intermedia será evaluado también por el juez de investigación preparatoria en esta oportunidad, en los 10 días que se les corre traslado después de haberse presentado un requerimiento acusatorio, y será, pues, y recibirá, se llevará a cabo el trámite conforme a lo establecido en ese estadio, porque ya estamos en una etapa intermedia, ¿no? Ahora, pero esta excepción, ¿qué es lo que va a cuestionar? Únicamente lo que se va a cuestionar, ¿qué es? Es el relato del hecho atribuido que realiza el MP. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, la imputación, los hechos que está atribuyendo el Ministerio Público a su patrocinado. Eso es lo que va a ser materia de cuestionamiento. Bien. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Dentro de esta excepción de improcedencia de acción, se puede presentar ¿por qué? Porque el hecho no constituye delito o porque el hecho no es justiciable penalmente. Porque no constituye delito, ¿a qué se refiere? Cuando va a haber una ausencia de tipicidad de la conducta, ¿no? Es decir, simplemente pues no es típico. Ahora, el hecho no es justiciable penalmente cuando se presenta, cuando hay una ausencia de necesidad de ser perseguido penalmente. O sea, no estamos diciendo que no es típico, no estamos diciendo que no es antijurídico, ¿no? Sino que no es justiciable penalmente. Y eso se va a detallar en un momento. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Este, siguiente diapositiva, por favor. Bien, esa diapositiva está bien, gracias. El hecho no constituye delito. A ver, respecto a ello, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? En la excepción de improcedencia de acción, conforme a lo establecido en la Casación 1088 del 2021 de Amazonas,
La excepción de improcedencia de acción nos indica claramente que abarca el texto del tipo penal en todos sus componentes. Esto es la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva. Si bien el resultado de una inferencia debe brotar de la redacción de la disposición o acusación fiscal, por lo que será el caso concreto el que nos permitirá saber si estamos ante una realización atípica por subjetividad o exige actividad probatoria para poder alcanzar esa convicción, ¿no? Por otro lado, también la casación 581 del 2015 en Piura nos establece lo siguiente: la conducta incriminada no está prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal, es decir, la conducta realizada no concuerda con ninguna de las legalmente descritas. No es una falta de adecuación a un tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo. Estamos ante un caso de atipicidad absoluta por falta de adecuación directa. Y en segundo punto señala que el suceso no se adecua a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o en la acusación. Esto es cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento allí exigido. Se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo, ¿no? El sujeto, ¿no? Los elementos descriptivos, normativos, subjetivos, el objeto. Estamos allí frente a una atipicidad relativa por falta de adecuación indirecta, ¿no? Entonces, ese es el primer supuesto cuando el hecho no constituye delito, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva. Pero también tenemos un segundo supuesto. Y el segundo supuesto opera, en este caso, la improcedencia de acción cuando el hecho no es justiciable penalmente, ¿no? Acá debemos entender que la improcedencia de acción abarca el texto del tipo penal en todos sus componentes, de la punibilidad, la excusa legal absolutoria, las condiciones objetivas de punibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, estos ilícitos, por ejemplo, estos ilícitos penales, ¿no? Hurto, apropiación ilícita, falsedad, no son considerados delito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hurto, apropiación ilícita, defraudación o daños cometidos por un cónyuge hermano con el que se comparte domicilio, padres, hijos, etcétera, no será considerado, ¿no? En estos supuestos, ¿no? Ello de conformidad con el artículo 108 del Código Penal. O sea, ¿qué tenemos allí? Si bien es cierto, existe un acto ilícito, ¿no? El hurto, lógicamente es una conducta típica, antijurídica, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues opera este tipo de excepción. ¿Por qué? Porque no es justiciable penalmente. Y eso, ¿en base a qué? Al mismo artículo 108 del Código Penal, en donde pues excluye debido pues al vínculo que existe con el agraviado, con el procesado. De igual forma, también se presenta en el caso de la falsedad genérica, ¿no? Em, Cuando esta falsedad no produce algún perjuicio, ¿no? Conforme a lo establecido en el artículo 438 del Código Penal, ¿no? Entonces, en este caso de la excepción de improcedencia de acción, pues cuando el hecho no constituye delito, y otra cosa más importante que tampoco no quisiera olvidar, em, si bien es cierto, esta excepción se puede presentar en la investigación preparatoria y luego en la etapa intermedia. Si ya se ha presentado en la investigación preparatoria, no puede volver a presentarse en la etapa intermedia, salvo que estemos hablando de nuevos elementos, ¿no? Eso es necesario también precisar.
creo que es bastante claro cuando el hecho no constituye delito, porque los ilícitos penales están regulados claramente en nuestro código penal, ¿no? Si bien es cierto, pueden existir conductas que quizás puedan ser repudiadas moralmente, ¿no? Sin embargo, si no está claramente tipificada como delito en nuestro código, pues definitivamente, pues si hubiera una investigación por estos hechos, definitivamente sí procedería este tipo de excepción, ¿no? Y también cuando se presentan estas circunstancias, pues que en realidad son una excepción, ¿no? Y que debido a estas circunstancias, pues ya no estamos frente, estaríamos pues frente a un hecho que no es justiciable penalmente. Bueno, eso sería todo en esta oportunidad. Le agradezco, doctor Sánchez, por la invitación. He concluido. Gracias por su ponencia, doctora Vania. Si hay preguntas por parte de los participantes, podrían consignarlas a través del chat o pueden también activar su audio respecto de la ponencia. Bueno, yo tendría una pregunta, doctora, por lo que ha usted tratado, ¿no? En el caso de las excusas absolutorias, ¿no? Para, para las excepciones de procedencia de acción. En el caso de las excusas absolutorias, es más que todo una pregunta de opinión, ¿no? Porque si en el código se establece de que los daños cometidos por cónyuges, hermanos con los que se comparten domicilio, padres, hijos, bueno, específicamente habla de daños, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, también las lesiones por violencia familiar, que también son hermanos, son hijos, son padres, y, y usted considera de que debería en todo caso precisarse o modificarse el código sobre que también puede existir excusa absolutoria por el hecho del vínculo de familiaridad, porque no solamente es un tema de una situación de que concurran a brindar su declaración cuando el fiscal lo solicite, ¿no? Porque si en caso, digamos, hayan hecho una declaración incriminatoria y existiera esta excusa absolutoria, podrían, pues, verificarse esa situación, ¿no? Incluso mm, hay esa situación de que para los testigos, incluso está regulado en el código, que cuando los testigos son familiares directos, incluso pueden abstenerse de declarar, ¿no? En el caso pueda surgir un tema de responsabilidad penal del imputado que sea un familiar o exista un vínculo eh, también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces su apreciación de eso? Bien, gracias por la pregunta, doctor. Bueno, a ver, respecto a los delitos de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, lo que pasa es de que en este tipo de delitos, precisamente, y no olvidemos de que eh, no, a ver, se produce un tipo de agresión a la víctima, pero se tiene que acreditar también bajo qué tipo de contexto se ha producido esta agresión. Si ha habido, bueno, si ha habido un contexto de poder, responsabilidad o confianza. Cuando se emite esta ley de la 3036-4, que es de violencia, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, lo que se busca con esta ley es nivelar, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente lo que se presenta es muchas veces, en muchos casos, que en este caso, no siempre, pero por lo general, la pareja, en este caso, el varón, ejerce un tipo de poder
sobre la víctima, que es la agraviada, ¿no? Entonces, lo que se busca y principalmente este tipo de delitos se presentan en el entorno familiar, ¿no? En donde las víctimas son sumisas, son mujeres que dependen, no necesariamente, bueno, puede aplicarse también, o sea, recordemos que hay un contexto de poder, responsabilidad, confianza, ¿no? Pero en este caso, el agraviado, la agraviada, es una persona que puede depender económica o emocionalmente de su agresor, ¿no? Entonces, no, en esa parte sí no lo comparto porque precisamente esta ley, este, lo que busca es proteger en este caso a la víctima, mayormente a la mujer, que es víctima de violencia por parte, puede ser pues de su pareja, ¿no? Incluso se aplica también pues no solamente para las mujeres, en realidad en todo el entorno familiar vemos incluso a veces actos de agresión incluso con a personas adultas mayores y niños, ¿no? Entonces, yo considero que en ese tipo de casos no cabría por la naturaleza de estos delitos, ¿no? Porque precisamente lo que se busca es proteger a la víctima y sobre todo en este tipo de delitos el agresor vive con los agraviados, con las agraviadas, ¿no? Entonces, respecto a estos delitos, hurto, apropiación ilícita, considero pues, que son delitos pues que podría pues aplicarse, ¿no? Sí, sí lo rescato, pero en tema de violencia contra la mujer, integrante del grupo familiar, no, no lo comparto, pues, ¿no? Porque es un tema muy delicado y como todos lo sabemos, ¿no? El fiscal penal tiene un punto de vista, tiene una forma de trabajar. El fiscal de violencia debe ser un fiscal con un enfoque de género, ¿no? Entonces, en esa parte considero que esa ley ha sido brindada precisamente para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia en ese entorno, ¿no? Y considero pues que eso es lo correcto y que estas excusas en todo caso, estas excepciones, por decir así, sí deberían operar, pero en otro tipo de delitos, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Si no hay otra pregunta en el chat, entonces vamos a dar ya por concluida esta exposición. Agradecemos la participación de la doctora Vania Rosas Quintana. Esperamos tenerla nuevamente en siguientes cursos que pueda realizar la escuela. Y también para hacerle recordar a los participantes que hay otra sesión el día 24, se les va a notificar a sus números de celular y correos electrónicos. Agradecemos, doctora Vania, esperamos contar con usted posteriormente. Entonces, hemos concluido. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, buenas noches. Permiso.